Conversaciones que transforman, palabras que iluminan, encuentros que conmueven. Ceci Taborelli, en una nueva temporada de Citas Conscientes, crea un espacio donde la conciencia y la comunicación te invitan a la reflexión. Citas Conscientes, con Ceci Taborelli. En este desconcierto que tengo en este momento, mezcla de emoción, nervios, gratitud, alegría. Tengo un gran temor de no satisfacer necesidades de otros. Wow. Entonces, quisiera pedirte ayuda. Quisiera pedirte que juntos hagamos un espacio, que cerremos los ojos un ratito para yo poder conectar conmigo, Ok. desconectar de todo este ruido que tengo en este momento a mi alrededor, Ok. ruido que proviene seguramente de mi personalidad, de mi ego, y de ahí las expectativas, y un espacio también para encontrarte. No como Sergi Torres, sino como una invitación, en principio a mí misma, para seguir viendo esos rincones que aún veo un poco en tinieblas o no veo. Y después para disfrutarte un poco. ¿Podemos hacer este espacio juntos? Claro, por supuesto. Suena emocionante. ¿Cómo te traigo de vuelta? Siempre es el mismo movimiento al final, ¿verdad? Esta propuesta que haces, por ejemplo, es un gesto, ¿verdad? Uh-huh. Es un gesto natural, es un gesto simple. Uh-huh. Y es fascinante ver cómo lo hemos tergiversado, cómo lo hemos convertido como algo complejo, difícil de alcanzar, donde hemos inventado técnicas y maneras para recuperar algo que es íntimo, sagrado, sencillo, simple. Es fascinante ver cómo la mayoría olvidamos la belleza y la simplicidad de la existencia y de la forma de existir, con todo lo que implica. ¿Vamos? Dale. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar. En estos segundos de reconexión me invade una profunda alegría. Tengo el cuerpo por aquí, la mente por allá y las emociones desbordando. Esto creo que es bueno compartir, que está sucediendo en forma posterior a un encuentro de unos días con Sergi, en donde creo que personalmente y todos los que participamos quedamos movilizados. Y en ese movimiento y en esa sacudida que a mí me hace tanto bien, me resulta tan saludable, es como sacudir mantas viejas. Surge y emerge una posibilidad de ver lo que estaba ahí atascado y que no necesariamente es elegido a conciencia. No tengo una pregunta para hacerte.
No tengo necesidad de hacerte una pregunta. Pero esto es una entrevista. Entonces digo, ¿qué estoy haciendo acá si no tengo pregunta para hacerle a mi entrevistado? Pero es que él no es entrevistado y yo no soy entrevistadora tampoco. ¿Será que tendremos que acabar con este concepto de estar mendigando, ver en el otro lo que me falta, que el otro me ayude, que el otro me rescate, que el otro me muestre la técnica, la herramienta? Porque hoy no necesito nada de ti. Lo necesité mucho tiempo. Pensaste que. Gracias. Y eso es clave. Ahí descansamos y entramos en paz. Porque veo que pensé que y ahora ya no pienso que. Y ahí veo la diferencia, la gran diferencia. Dejé de pensar que necesitaba. Y eso es tremendamente liberador. Así que gracias por liberarme. No sos el único en mi vida. Porque como pensé que te tomé a ti de rehén, también pensé que tomé a tantos otros de rehén. Esposos, hijos, padres, madres. Y es un movimiento que tú invitas, liberador. Poderoso también, ¿verdad? Porque tienes que atreverte a soltar aquello que piensas que necesitas. Y eso es muy poderoso. Porque cuando tú sueltas aquello que piensas que necesitas, lo sueltas con esa sensación todavía de necesitarlo. Y esa medida que lo sueltas, que te vas dando cuenta de que no, pero tienes que hacer el gesto. Y eso es muy poderoso. De hecho, fíjate qué paradójico. Aquellos que son más libres de la sensación de necesitar a otros son aquellos que son capaces de vincularse más profundamente con los demás. No a través de lazos ni de ataduras, sino a través del reconocimiento de un vínculo natural que existe en todos los seres humanos. Los seres humanos nos vinculamos, nos encontramos por vínculo, nos reconocemos. Es sinérgico, funcionamos así. Lo único que no experimentamos eso mucho tiempo porque empezamos a trazar lazos y ataduras encima de ese vínculo. No le permitimos al vínculo desplegarse, al vínculo mostrarnos qué forma tiene esta relación y qué forma no tiene y cuánto tiempo va a ser que existe esta forma. No le permitimos al vínculo mostrárnoslo. Trazamos nuestros lazos, nuestras ataduras, nuestras formas de relacionarnos y ahí sufrimos. Sufrimos de habernos encontrado por miedo a perdernos. ¡Wow! Qué bonito es eso, porque hace años empecé a imaginar que nunca es una relación de dos, por ejemplo, una relación de pareja. Y empecé a vislumbrar la presencia de una tercera entidad que se conforma por el resultado de la contribución, el aporte, la dinámica, la interacción de cada una de las otras partes. Y cuando vi esa tercera entidad me pegué un susto porque dije, ¿qué estamos haciendo? Era un monstruito. Era un monstruito que nos encadenaba a la necesidad, a la dependencia, al sufrimiento. Y fuimos a un terapeuta de pareja. Y el terapeuta de pareja le puso una peluca a la tercera entidad y le pintó los labios y nos dijo, ahora sí, ahora lo tienen. Qué curioso, que lo más fácil que es mirarse uno y hacerse responsable de uno es lo que más lejos nos queda. ¡Wow! Y sin embargo, al mismo tiempo es lo más natural y accesible, ¿cierto? Hay algo, yo suelo mirar a la naturaleza con la mirada lo más desprovista de mis cosas para poder ver qué me muestra.
Y cuando yo miro la naturaleza hay algo básico, muy esencial, que es que veo que todo está siendo aquello que es. Ese árbol hace de árbol, ese pájaro hace de ese pájaro y canta como ese pájaro. Todo está haciendo su cosa. Luego cuando yo regreso, una vez visto esto, veo en qué espacio yo no estoy siendo lo que estoy siendo, o estoy no queriendo ser lo que estoy siendo. Y ahí empiezo a ver como esa naturalidad y esa espontaneidad, de nuevo, de cuando somos niños y niñas. Los niños y las niñas no se cuestionan cómo son. Somos los adultos que cuestionamos eso. Ellos son una pura explosión y manifestación de la forma de ser. Y eso enriquece, eso nos permite descubrirnos, eso es muy bello. Pero nosotros generamos esa disociación psicológica, nos inventamos un yo psicológico y ahí la liamos. Ahí es donde parece todo lejos e inalcanzable. Volver a ser inocentes, volver a ser espontáneos, volver a ser honestos con nosotros mismos, recuperar nuestra responsabilidad que mencionabas, parece muy lejos, muy difícil. Pero es un acto natural. Es más bien un darse cuenta que un alcanzar. Pero si es un acto natural, ¿en qué proceso del camino de humano lo perdemos? Porque lo perdemos. Y no soy yo sola, quiero pensar, ¿verdad? No lo perdemos, se pierde de vista. En el momento en el que yo me pienso que soy lo que pienso, en el momento en el que yo pienso que soy mis pensamientos acerca de mí, en el momento que empiezo a pensarme a mí, no me doy cuenta de que empiezo a disociarme, que empiezo a pensar que soy aquello que pienso, me disocio, no me doy cuenta. En el momento en el que me disocio, genera una brecha entre lo que creo ser y lo que soy. Y esa brecha le voy a pedir a alguien que la llene, porque es insoportable. Ese vacío entre lo que soy y lo que pienso ser, ese vacío es al quien yo le voy a exigir, a la sociedad, a mi trabajo, a mi dinero, a mi salud, a mi no sé quién, que llene eso. Y ahí va a aparecer, va a aparentar ser muy, muy complicado. Imagínate levantarme cada día para administrar todo aquello que me rodea, que pienso que me tiene que llenar, de la forma que pienso que me tiene que llenar, cuando yo pienso que me tiene que llenar. ¡Wow! Es agotador, es agotador. Hasta que te lanzas a ese vacío, a esa brecha, y te das cuenta de que eres tú, que no hay vacío, que no hay brecha, que no hay nadie que tenga que llenar nada. Pero de nuevo es un ejercicio de valentía, de atrevimiento. Y fíjate que, disculpa que lo diga así, pero qué estupidez atreverse a ser uno mismo. Es un desafío. Sé que no debería serlo. Tú dices lo natural, pero por algo para la mayoría de los seres humanos lo natural es perder de vista ese quien somos. Y después tenemos complementos que nos da la vida para hacerlo un poquito más complejo, como por ejemplo convertirnos en padres. En mi camino personal creo que fue uno de los desafíos más fuertes, en donde me perdí más que nunca antes en mi vida. Wow. Estaba mirando justamente esta idea. Arnau, mi hijo, va a hacer 20 años. Y estoy mirando lo que represento como padre y veo esa tendencia que tenemos a conceptualizarlo todo y de nuevo a pensar que. Entonces la experiencia de acompañamiento a nuestros hijos se convierte en una presunción de algo o una pretensión de algo llamada padre o madre, que se basa en un concepto de lo que debería ser, cómo quiero. Y ahí nos perdemos profundamente. Los niños y las niñas pequeños no entienden de conceptos, por eso no saben qué es ser padre o madre,
no están esperando que les miremos como hijos, solo esperan reconocerse en esa mirada. Entonces, detrás de mi concepto de padre, mi hijo no me podía ver. Recuerdo un día subiendo con el auto, mi hijo iba detrás, tendría meses, no tendría el año. Y se paró el semáforo y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo entré en un momento de colapso, de la intensidad de no poder ayudarle y de sentir esa emergencia de ayudarle sin poder. En eso que me llamó la atención algo que había afuera, y había un cartel que anunciaba una guía de la ciudad en la que estaba. Y miré y ponía, el título era, con esta guía vas a aprender mucho. Y dije, ok, va de aprender, no de enseñar. Y ahí me di cuenta de que cuanto más abierto estaba yo a aprender, más resonaba en armonía con mi hijo, que solo era aprendizaje. Y ahí empezamos una nueva comunicación, que se fue fraguando poco a poco, a medida que yo iba soltando lo que sabía y me iba abriendo a aprender, me podía encontrar y comunicar con él. Cada instante de mirada yo estaba aprendiendo a ser papá. Cada instante de mirada, de encuentro con él, estaba aprendiendo una nueva forma de ser, de pensar o de sentir que él representaba en este mundo. Y ahí se construye algo completamente nuevo. Eso se convierte en algo creativo. Lo que contrasta con la concepción, como bien decías, que formamos los seres humanos de que papá y mamá son el referente, son los que saben, son los que educan. Y eso es un paradigma muy fuerte de romper, porque también la realidad es que hay un menor del cual somos responsables, aunque más no sea desde su salud física, desde su integridad física. Claro. Entonces es como una mezcla de valores, de expectativas, de simular saber cosas que no sabemos y no animarnos a decirle a un hijo, hijo, no lo sé. Dentro de la cultura japonesa, hay muchas formas de arte de la cultura japonesa. Por ejemplo, ikebana es una forma de decoración floral. Hay un espacio muy importante de silencio y de contemplación para poder entender, escuchar, ver, conocer qué está pidiendo ese lugar, qué están pidiendo esas flores. Lo aprendes, te lo enseña el lugar, te lo enseña el jarrón, te lo enseñan las flores. Ellas te muestran cuál es la forma, ellas te lo muestran. Si tú vas como yo ya sé esto cómo es, te pierdes eso. Lo mismo ocurre con la relación con los hijos. El poder mirar y escuchar. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi hijo si no sé cómo aprende? Y ahí viene otra anécdota. Examen de ciencias naturales. Tendría, qué sé yo, 8, 9 años, 10 años. Necesito estudiar unas cosas, ¿me ayudas? Claro. Nos sentamos y ahí voy yo. Abrimos el libro. Mira, Arnau, empezamos, hacemos un esquema. Pero no me había detenido a escuchar todavía. A la que yo empecé a hacer el esquema de la lección, mi hijo se revolcaba por la silla, se metía por debajo de la mesa. 2 veces intenté que detuviera eso y se sentara bien, Mirará al libro y al esquema que yo benevolentemente estaba haciendo para ayudarle a él. Al cabo de unos minutos se va, yo pensé que iba al baño, se fue a buscar un patinete y empezó a dar vueltas por el comedor, entrando y saliendo, comedor, por el patinete, hasta que de repente él empieza a decirme la lección. Y dije, wow, él necesita moverse, necesita mover el cuerpo
para que la información le llegue. Pero yo no me he dado cuenta porque no me he permitido ni un solo instante para aprender cómo aprende mi hijo. En el momento en el que vi eso me relajé, dejé de pensar que eso que hacía era no atenderme y seguí con el esquema. Se aprendió la lección a una velocidad increíble, aprobó el examen, bla, 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 bla. Esa lección, esa parábola, esa moraleja, es una gran lección que él me enseñó siendo él. Ok, entonces yo puedo enseñar siendo yo. No necesito ser un papá, solo ser yo. Y ahí empieza una nueva relación con nuestros hijos. Es una forma de acompañamiento muy hermosa. A veces las emociones, el vínculo es tan cercano y tan intenso que a mí en lo personal se me nubla un poco la visión. Esto me lo vengo cuestionando recientemente con mucha profundidad. Si habrá una manera más amorosa y armoniosa de acompañarnos. Ya no me refiero específicamente a un vínculo madre-padre-pareja, sino como humanidad. Me pasó algo en este retiro. Había una muchacha que estaba llorando de manera muy intensa mientras tú estabas hablando con otra persona. Y sentí el impulso y me permití ver la invitación. Dije, tiene que haber otra posibilidad de poder acompañar sin eclipsar, sin intentar inocular mi ayuda de la forma que yo considero que necesita ser ayudada. Fui igual, fui al rescate, pero no rescaté. Hubo un movimiento en mí que me permitió explorar otra forma de acompañar a otro ser humano que evidentemente está sufriendo. Y fue tan hermoso porque en el momento de estar ahí, acariciarle su cabeza, de repente ella no era ella, de repente ella era mi hija, y era mi madre, y era mi amiga que acaba de morir. Y todo ese sufrimiento que ella se permitía poner afuera y mostrarme, no era para que yo lo acallara. Eso es. Entonces, es algo que me gustaría seguir explorando. Cómo acompañar desde un lugar limpio, amplio. No manosear la experiencia ajena. El verbo que usaste, acompañar, es fundamental para la comprensión de esto. Si yo te voy a acompañar, voy a tenerme que poner a tu lado y andar junto a ti. Esto se puede hacer de muchas maneras. Cuando alguien está en contacto con su sufrimiento, en realidad te está dejando de sufrir aquello que está sufriendo en ese instante. Es una cuenta atrás del sufrimiento y nosotros la que intentamos cortar. Porque el sufrimiento del otro nos conecta con el nuestro. Entonces te pones enfrente o te pones al lado, en silencio, te sientas, escuchas si la expresión de sufrimiento es hablada, o escuchas si es llanto, escuchas y te escuchas. Ella se está escuchando, él se está escuchando, yo me escucho junto a ella. Eso es muy íntimo, eso genera una relación de intimidad. Esto que hemos estado haciendo aquí estos días, para mí es sagrado. Yo me siento honrado, profundamente honrado, de que haya personas que se atrevan a exteriorizar y a conectar con esa parte tan profunda frente a los demás y que me permitan la posibilidad de sentarme enfrente y andar juntos, andar juntos. Porque si andamos, salimos al otro lado de eso.
siempre, Ceci, siempre, siempre se sale, siempre, si se anda. Tenemos una visión del sufrimiento sufriente, pero no tenemos la visión del sufrimiento liberador. Por eso cuando vemos a alguien que está en contacto con el sufrimiento, de nuevo pensamos que está mal, y no está mal. Está experimentando esa situación, está sintiendo sus emociones, está sintiendo su dolor, está pudiendo ver su propio contexto, y eso nos permite crecer, nos permite conocernos, ahondar. ¿El sufrimiento es la causa de? No. Hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de vernos, pero si estamos sufriendo, sufrámoslo conscientemente. Me muestras una arista que suma mucho en mi perspectiva nueva de acompañar desde un lugar diferente, porque el que se permite sufrirse nos está haciendo un favor a todos. Sin embargo, cuando vemos un sufriente, lo que queremos es que dure lo menos posible. No escucharlo, mirar para otro lado. Y es tan hermoso danzar esa danza del sufrimiento desde el acompañamiento. Fíjate, Ceci, que en esa comunidad sufriente, un ser humano que no sabe quién es, no sabe por qué está vivo. Eso implica sufrimiento, en un nivel, que luego se va a despertar en otros niveles, relacionales, bla, 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 bla. Eso de forma comunitaria, y vamos a llamarle sociedad. ¡Wow! Entonces, ¿qué hacemos? O hacemos un acto de conciencia y entramos profundamente en ese sufrimiento y encontramos maneras de dar salida a ese sufrimiento para que se destile, para que se transforme, o generamos una sociedad que nos distraiga de ese sufrimiento. Y buscamos todo tipo de formas de distracción, desde la comida, el audiovisual, bla, 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 bla. Esas sociedades evolucionan en la sofisticación de la forma de entretenernos y tienen muchos clientes. Pero tarde o temprano, ese sufrimiento va a emerger. Tarde o temprano va a emerger. De una forma o de otra. Alteraciones mentales, psicoemocionales, va a emerger. Porque todo tiende a un equilibrio. Así es. Y va a buscar el equilibrio, lo va a buscar, va a emerger para encontrar un equilibrio. Es que esto que tú dices es la invitación a que cada uno se permita sufrirse. Porque antes yo pensaba que el sufrimiento era un castigo, era algo que me atormentaba, era algo que me quería como extirpar, sacar de encima. Hoy no te digo que lo disfruto, pero lo uso, lo exprimo con una conciencia de que lo que exprimo de mí aquí y ahora, lo que puedo sacar, lo que me puedo quitar de encima y no seguir acumulando, de alguna manera también impacta en esa comunidad, sociedad. Entonces, si cada uno hace su trabajo, ya el sufrir pasa a ser un gracias, por favor, súfrete, porque si tú no te sufres, yo tampoco me quiero sufrir, él tampoco, ella tampoco, entonces estamos zombificados. En algún momento eso explota. Sí, hay que mirar también esto desde la siguiente perspectiva, para no confundirnos, y es la siguiente. Cuando estamos hablando de sufrirnos, estamos hablando de sentirnos, es decir, de sentir el sufrimiento acumulado, no de generarnos sufrimiento, porque alguien puede entenderlo desde esa manera. No es suficiente con Entonces, el que sí. No se trata de, vayamos todos a sufrir que es mejor. No.
Se trata de, tú estás sufriendo. Si estás sufriendo en algún lugar, por favor, no lo evites, porque lo proyectas sin darte cuenta. Si yo evito algo en mí, lo voy a proyectar de una forma o de otra. Y entonces no solo estaré sufriendo, sino que causaré sufrimiento en otros. Entonces hay un momento donde uno empieza a entrar en contacto consigo mismo y empieza a sufrir el sufrimiento almacenado. Cuando se sufre el sufrimiento almacenado, se libera. No se sufre, se libera. Eso socialmente, como expresabas, a medida que más y más personas entendemos que guardar o evitar el sufrimiento que estamos sufriendo internamente no genera nada nuevo. Empezar a encontrar esos espacios de poder drenarlo empieza a liberarnos a todos. Ese es un gesto muy femenino. La apertura, el abrirse, es un gesto femenino de la naturaleza, es un femenino. La conexión con lo profundo es un gesto femenino. Y nuestra sociedad todavía no sabe que eso está en hombres y mujeres y está para poder liberarnos de esa forma tan rígida de ver y de pensar. El equilibrio social que buscamos, la igualdad famosa entre hombres y mujeres, se encuentra más rápido cuando empezamos todos a descubrir ese gesto femenino de conexión, de sensibilidad y de permisividad del mundo emocional, que con políticas de igualdad, ¿cómo podemos decir esto? Superficiales, que están puestas en la superficie para que intenten calar a la mente de los ciudadanos, es mucho más complejo. Hay una batalla que sigo peleando conscientemente, esa es la buena noticia. Y es cómo lidiar con el sufrimiento ajeno. En realidad... Yo sé lo que me vas a decir. Pero no puedo no decirlo. ¿Me permites? Ok. No hay sufrimiento ajeno. Básicamente porque cuando yo veo a alguien sufrir, lo veo sufrir e identifico su sufrimiento porque resuena con el mío. Entonces, directamente me está mostrando que soy yo quien está sufriendo. Para la otra persona, ella sí está sufriendo, ¿sí? Pero para mí, me está mostrando mi sufrimiento. Si yo no me atrevo a ver eso, me disociaré del sufrimiento y no podré acompañar ese proceso, porque si me disocio, me desconecto. Por eso tratamos al sufrimiento ajeno, entre comillas, del otro, de esa manera. Empatizamos en lugar de unirnos. Empatizar es sentir algo por lo que tú crees que siente el otro. Eso se llama empatía. Pero la unidad, que está en un nivel más profundo, nos aúna, nos hermana en el mismo suceso. Eso es mucho más profundo. Seres como, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta no empatizaban, se unían al sufrimiento de los demás en reconocimiento del suyo propio. No se sentía ajena a quien ella le hablaba. Y eso es una grandísima lección que para la mayoría nos pasó desapercibido. Oh, Madre Teresa de Calcuta, qué buena persona. No, no era buena persona. Era alguien completamente abierta a acoger al otro como a sí misma. Uf. Aprendí de ti a que es más importante la pregunta que la respuesta. Mi percepción de ti es que tú enfocas más la luz en la textura de la pregunta, donde está la clave para librarse, que en ABCDH, cualquiera sea la respuesta. ¿Es así como lo veo? Es literalmente así.
Porque la persona que tiene la capacidad de generar una pregunta es porque conoce la respuesta, sino cómo formulas la pregunta, en base a qué. Lo que ocurre es que como pensamos que no sabemos, no vemos de dónde surge la pregunta. Entonces, ¿qué hago? Tomo la pregunta, le doy la vuelta y se la devuelvo. Nada más. Y ahí entramos en un proceso de autoindagación de esa persona que preguntaba, donde va descubriendo su propia respuesta, su propia respuesta, su propia respuesta, su propia respuesta, donde la pregunta primera ya dejó de tener sentido al primer movimiento hacia adentro. Bueno, pero ahí porque tenemos un Sergi Torres. Pero yo me estoy duchando y no... Sergi, a ver, llévame a la capa 2, 3, 4, no tengo esa capacidad. Entonces, ¿cómo uno practica, profundiza en la práctica de la autoindagación sin quedar atrapado en ese mundo pequeñito del yo histórico, de lo que me pasó, de lo que me pasa? ¿Alguna vez te has duchado entonces? Si has puesto el ejemplo de la ducha, de llamar para que te ayudara. Ayer, por primera vez, creo. Bien. ¿Has usado jabón? ¿Cómo sabes? Sospecho. Wow, ¿sí? Me imaginé con espuma mientras me llamabas. Sí, sí. Ok. ¿Alguna vez te has quedado pegada en el jabón? Sí. ¿Y tuviste forma de sacarte ese jabón? Sí. Ok. Con los pensamientos ocurre lo mismo. Tenemos la capacidad de entrar a cualquier espacio de nuestra mente y salir. ¿Qué ocurre? Que el jabón lo vemos ajeno a nosotros, pero los pensamientos no. No los vemos ajenos, porque vivimos identificados con esos pensamientos, porque pensamos que esos pensamientos son nosotros. Entonces, ¿cómo te deshaces del jabón? Pues un poco de agua y adiós. Pero ¿cómo te vas a desprender del brazo si es parte de ti? No te lo vas a cerrar. Entonces los pensamientos nos ocurre lo mismo. Un pensamiento que yo pienso acerca de mí, por ejemplo, es ajeno a mí. Lo que yo pienso de mí no soy yo. Es más, para que quede más claro el ejemplo, un pensamiento que yo tengo de ti, jamás vas a ser tú. Entonces es fácilmente desprendible, porque es ajeno a ti y ajeno a mí. Ahora, en el momento en el que yo piense que lo que yo pienso de ti eres tú, ¿cómo me desprendo de ese pensamiento? Si es que eres tú. Ahí me quedo atrapado. Entonces, ¿qué sucede? Que para hacer una autoindagación profunda y no quedarme atrapado, tengo que respirar primero, hacer una inhalación de lo que voy a ver no soy yo, es solo una imagen, y meterte ahí, porque si no te quedas atrapado. Pero de todas maneras sigues utilizando la computadora, que es tu mente, ¿o no, para indagar? Sí. La mente es la herramienta que uso para enfocar, para abrir prisma, abrir enfoque, cerrar enfoque, mirar para allá, mirar para aquí, es la mente. Lo que ha ocurrido es que de la mente hemos creado mi mente. Entonces cuando yo indago con mi mente me quedo atrapado, pero si de nuevo me digo a mí mismo, voy a ver mis pensamientos, ya he abierto un poquito la perspectiva y es difícil que me quede atrapado, a no ser que decida quedarme atrapado. Eso es muy interesante. Cuando yo miro un recuerdo, me doy cuenta de que es un pensamiento pensado en el presente y por lo tanto no tiene nada que ver con el pasado. Pero hay un momento en el que voy mirando un recuerdo, otro recuerdo, y hay un momento que al mirar ese recuerdo ya no veo que es un pensamiento, lo que veo es lo que sucedió. Y ahí me quedo atrapado, porque al ser un pensamiento, ese pensamiento pensado genera una, como podríamos decir, reacción en cadena emocional. La emoción certifica al pensamiento que certificaba el pasado y ya estoy atrapado. Pero sigue siendo un pensamiento. ¿Quién me va a ayudar a salir de eso? Nadie. Tengo que tomar la decisión de volver a mirar ese recuerdo y darme cuenta de que ese recuerdo no es pasado,
porque si ese recuerdo fuera pasado estaría en el pasado, pero está en el presente, porque lo estoy recordando ahora, por lo tanto es un pensamiento. Si es un pensamiento y yo puedo pensar este pensamiento y puedo dejar de pensarlo para pensar otro, también puedo hacerlo con el recuerdo. Y esto tenemos que empezar a hacerlo para ver que somos capaces de hacerlo. Lo único que hago yo, Ceci, es mirar a la persona a los ojos y decirle, mira esa capacidad que tienes de soltar el pensamiento que piensas que no eres capaz de soltar. No hago nada más. Y eso sí, ser muy pesado, porque estoy ahí hasta que la persona lo hace. Soy pesadísimo. Nada más. Y así todo, nos vamos a casa después del retiro y volvemos otra vez a lidiar con ese pensamiento, ¿no? Y peor, porque el pensamiento es el detonante de una emoción y normalmente la emoción no es grata, no es amable y tampoco es suficiente para recordarnos, hey, vamos, suéltalo, suéltalo. A mí me sirvió mucho la invitación de Ramana Maharshi. ¿Quién soy yo? ¿A quién le emerge este pensamiento? Entonces, estoy lavando los platos en casa y empiezo tiqui, 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 tiqui. Entonces, me pregunto, time out, referí, time out. ¿A quién le están emergiendo estos pensamientos? A mí yo, pero yo no soy ese yo. Y peor que eso, al yo mamá. Ya. O sea, cada vez más abajo, Sí. cada vez más apretadito. Eso ¿no? es. Y este yo, mamá, con un miedo que encima le proyecto a una de las personas que más amo en mi vida. Y cuando vi esa escena dije, wow, no, 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 no. Y me di cuenta de lo que tú acabas de decir, que al descubrirme con esa pregunta activadora, me rescaté. Entonces todo el manantial tenebroso, como en un túnel del terror que hubiera transitado hasta que terminaba de lavar el último plato, lo reduje a cuestión de segundos. Pero me quedó un vacío, como dije, ¿y ahora en qué pienso? A ver, Netflix, ¿qué voy a ver en Netflix hoy a la noche? Y digo, no, tampoco. Entonces me quedó ese vacío que no sabía cómo gestionarlo. Porque era una farsa. Digo, a ver, me entretengo a conciencia con otra cosa. Empujo toda esta historia. Good job, buen trabajo. Pero ahora, ¿qué consumo mientras lavo los platos? Ahí hay un paso muy lindo. Cuando tú estás en ese flujo de pensamiento y te preguntas quién está pensando esto o quién soy yo, puedes ver el flujo de pensamiento. Uh-huh. Y ahí se genera ese espacio. Uh-huh. Si sigues preguntándote, verás que la siguiente pregunta es, ¿y ese quién? Uh-huh. ¿Qué es ese quién? Uh-huh. Y entonces verás que hay una mente o un campo mental que está siendo consciente de ese quién, que piensa esos pensamientos. Entonces, cuando alcanzas ese espacio mental donde eres consciente del quién, te das cuenta de una textura de plenitud o de seidad de donde emerge la persona. Y la persona ya no experimenta vacío o necesidad, sino que empieza a comunicarse con esa experiencia de plenitud o realización. Entonces ya no busca qué hacer para llenarse, sino que está abierto a encontrar qué hacer para extenderse. Extender ese espacio, extender el ser. Así es. Mi humanidad requiere un poco más de detalle al respecto. O sea, bueno, tal vez no he llegado a descubrirlo por mí misma. Lo mejor que pude hacer fue concentrarme en la textura de la esponja y en la espuma que hacía cuando la frotaba contra el plato. Tú eres consciente de que estamos conversando. Uh-huh.
Si eres consciente de que estamos conversando, esta conversación entre los dos está dentro de tu conciencia. Hay una parte en tu conciencia que está siendo consciente de la conversación. Significa que el contexto entero está dentro de tu conciencia, ¿correcto? Correcto. Si eso es así, el espacio conciencial, tu conciencia es mayor. Y que la conversación que estamos teniendo, que está dentro de la mente, está completa. Porque está dentro de la conciencia, está completa. No le falta nada. Cuando ves esto, en la conversación, extiendes esa plenitud. Ya no preguntas por necesitar nada, ya no conversas por necesitar nada, ya no te vives por necesitar completarte, simplemente experimentas esa completud. Ves la conversación, no desde tu punto de vista solo, sino desde el punto de vista de la conversación en sí misma. ¿Tiene sentido esto para ti? Sí, tiene sentido. Se me vino una palabra mientras te escuchaba, no sé si es aplicable a esto que tú describes. La contemplación. Ajá. Es una versión mayor de la percepción. Y una versión menor de la visión. Percepción, percibimos, a través de nuestros pensamientos percibimos, contemplamos los pensamientos y vemos. Son tres aspectos, tres capacidades de la mente. Cuando miro a través de mis pensamientos, de ti, estoy percibiéndote, estoy percibiendo los pensamientos que proyecto. Cuando contemplo, te contemplo y contemplo lo que pienso y contemplo cómo proyecto. Y cuando veo, es cuando dejo esto al lado y puedo ver. Vérteme o vérmete. Esa es la visión. Ahí está la unidad. Los pensamientos se separan. La contemplación hace de puente. La visión es la unidad. Eso lo puede hacer cualquier persona en cualquier momento. Sí, yo lo hago todo el tiempo. Lo que ocurre es que en la versión percibida que tenemos de nosotros mismos, no está ese conocimiento. En la versión percibida que yo tengo de mí mismo, no está ese conocimiento. Como posibilidad, tú dices. Como posibilidad. Para darnos a nosotros mismos. Eso es. Entonces, cuando yo me percibo a mí mismo, y solo me percibo a mí mismo, no percibo que puedo contemplar. Y no percibo que puedo ver. Entonces le pido a mi percepción percibir algo distinto, sin dejar de percibir. Ahí es donde encuentro el esfuerzo, la dificultad, ya estoy empezando a entrar en paz, pero aquel me molesta, y bla, 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 y bla, bla, bla. Ahí está todo el lío, en el mundo de la percepción y de la proyección del pensamiento. Apenas nadie, tiene cierta belleza, es entrañable, pero apenas nadie se da cuenta de que cuando se encuentran, no se ven, se proyectan. Este proyecta las ideas que este tiene de este, y este proyecta en este las ideas que este tiene de este hacia este. Y es, ¿qué tal? Muy bien, papá, Pepe. No hay conversación, no hay conexión, no la hay. Y esto es muy interesante, tiene cierta belleza. De ahí la frustración, el no me respetas, no me entiendes, no me escuchas. No, el sentido de soledad, de no amor, o sea, a raíz de todo lo miserable que siente el ser humano, ¿no? Ya. Que creemos que viene de afuera. Ya. La soledad es hermosísima. Hay una soledad existencial previa a la plenitud, que es cuando te das cuenta de que todo lo que ves, lo ves porque lo ves tú y es tú. Es decir, que todo lo que veo, lo veo porque lo miro de esa manera y se ve así porque lo miro de esa manera y responde a mí. Ahí entras en colapso, entras en la soledad existencial. El siguiente paso es la plenitud. Pero esa soledad existencial,
cuando la reducimos y la escondemos o la disimulamos, se convierte en la soledad social o soledad relacional. Es la misma. El me siento solo porque me relaciono solo con lo que pienso acerca de todo, pasa a me siento solo porque aquel no me ama suficiente, aquel me abandonó, aquel no sé qué, mi hijo no sé cuántos, es una soledad proyectada. ¿Viste eso? Y te tengo otra. Dale. Podemos asociarnos. Porque mira, ¿tú no crees que Mariano, como, ¿no es cierto que sí? Sí. ¡Ay, qué bueno! Pensamos lo mismo. ¿Viste? Ya estamos juntos del Sí. equipo A Sí. contra el equipo B. Sí, así es. La crítica, ¿no? El juicio y la crítica. Sí. Es dolorosísimo, es no aceptación de ese espacio del que tú hablas, ¿verdad? Literalmente. Uy, cuánto dolor hay ahí. Sí. Ahí es donde ese dolor, que se vuelve insoportable, lo convertimos en sufrimiento, y cuando el sufrimiento transcurre en el tiempo con nosotros, dejamos de sentirlo para distraernos, y a eso lo llamamos, yo le llamo relación de par-queja. Son dos que se quejan, relación de par-queja, Dios, qué horror. y que comparten y se proyectan la soledad. Yo me siento solo, voy a disimular, voy a hacer ver que yo te puedo hacer sentir bien, porque yo sé que en algún punto tú te sientes sola, yo te voy a hacer sentir bien, pero yo me siento solo. Y sin que tú lo notes, yo voy a exigirte y a pedirte que me hagas sentir también bien y no solo, porque yo lo estoy haciendo contigo, aunque me sienta solo también. Y ahí empezamos a construir un andamio, que no es más que una relación formal, que impida que la soledad sea vista. Pero después mejoramos porque traemos hijos al mundo para no sentirnos tan solos. Ahí no voy a entrar. Cuando hablaste de la soledad y cuando traje la crítica, siento hasta físicamente el dolor que todos llevamos, ¿no? El miedo a no ser amados. Eso es muy, muy interesante, si me permites entrar solo un poquito, Porfa. por la paradoja. Sentimos miedo a ser amados, nos morimos por sentir, nos morimos de ganas de sentir amor, y las dos cosas conviven. Así es. El miedo a sentirnos amados, el miedo a sentirnos amados, el deseo de sentirnos amados, el miedo a sentirme amado, la necesidad de sentirme amado, conviviendo, mientras yo me relaciono contigo. ¿No se supone que le tenemos que tener miedo a lo que concebimos como malo? ¿Cómo le podemos temer al amor? Tú lo has dicho, porque lo vemos como algo malo. ¿Tú te imaginas cuántas personas creen que sufrieron porque amaron? Cuando en realidad no sufrieron, no amaron, necesitaron amar o ser amadas. Ahí voy. Entonces hemos convertido el amor en un concepto y esperamos que la otra persona tenga el mismo concepto que nosotros, pero eso no es el amor es algo mucho más profundo, es algo mucho más simple y mucho más natural. Nos da miedo ese encuentro, nos da miedo despojarnos de nuestro concepto. ¿De amor? Sí. Y ahí aparece el desmerecimiento, la sensación de inapropiado. O sea que lo que temo no es ser amada, lo que temo es no ser amada de la forma que yo creo necesitar ser amada. Fíjate cuánto sufrimiento hay allí. Por Dios. Y ahí está el temor. Uf. Para 4
conversaciones más tenemos aquí. Gracias. A ti también, Gracias. a ti también.